En el recinto del Fuerte de Buenos Aires, residencia tradicional del Poder Ejecutivo de la ciudad, hay alegría y expectativa. El primer presidente de los argentinos acaba de ser elegido. A continuación, pronuncia un discurso en el que expone la necesidad política de contar con una capital en la cual el presidente tenga plenos poderes. Apenas 3 días después, envió al Congreso el proyecto de ley de capital del Estado. Un 2 de septiembre de 1845 moría en Cádiz, España, Bernardino Rivadavia. Participaría en la defensa de la ciudad durante las invasiones inglesas de 1806 y 1807. Fue miembro del Triunvirato en 1811, diplomático, ministro de Guerra y de Relaciones Exteriores y el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, elegido el 7 de febrero de 1826. Fue el impulsor también de la instrucción pública y el creador de la Ley del Olvido, por la cual se otorgaba amnistía a los ciudadanos enjuiciados por las causas políticas. Tras promulgar la Constitución Unitaria, se encadenó nuevamente la guerra civil entre las provincias. Durante su gestión, el país entró en guerra contra el Imperio del Brasil. Renunció a la primera magistratura el 27 de junio de 1827 y había nacido en Buenos Aires el 20 de mayo de 1780. Bernardino Rivadavia durante las invasiones inglesas incorporó a las milicias con el grado de capitán en el cuerpo de gallegos, donde tuvo una destacada actuación. El 14 de agosto de 1809 se casó con una joven muy distinguida de la sociedad porteña, Juana del Pino y Vera Mujica, hija del octavo virrey del Río de la Plata, Joaquín del Pino. Rivadavia participó del Cabildo Abierto el 22 de mayo y votó contra la continuidad del virrey, pero no tuvo un rol protagónico en los sucesos de mayo. En el enfrentamiento entre saavedristas y morenistas, tomó parte por estos últimos. Cuando tras meses de enfrentamiento, el 22 de septiembre de 1811 fue creado el primer triunvirato, integrado por Juan José Paso, Feliciano Chiclana y Manuel de Zarratea. Allí, Rivadavia fue nombrado secretario de Gobierno y Guerra. En el triunvirato, la personalidad política de Rivadavia se impondría desde el primer momento y se tornó protagónica. No pocos compararon al triunvirato con los 3 mosqueteros, que en realidad eran 4, y el cuarto resultaba ser el más influyente de todos. Los políticos porteños, superando todas las divisiones previas, levantaron su voz señalando que esta ley le quitaba poder a la provincia, afectando a los sectores propietarios porteños. Rivadavia argumentó que para gobernar el país necesitaba un espacio territorial desde donde hacerlo. El 22 de febrero se inició un intenso debate. El proyecto establecía que la ciudad de Buenos Aires ampliaría sus límites territoriales y se quedaría con el puerto, la principal fuente económica. Sancionó e hizo jurar el 19 de diciembre de 1811 el estatuto por el cual el triunvirato se transformaba en autoridad máxima disolviendo la Junta Grande. Esto provocaría un gran descontento en el interior y le dio un carácter autoritario al triunvirato. La llegada de San Martín y Alvear en Buenos Aires en 1802 y la creación de la Logia Lautaro se convirtieron en un escollo para el poder de Rivadavia, al que se sumaría la palabra y la acción de Bernardo de Monteagudo de la Sociedad Patriótica. Todos estos elementos, sumados a las sucesivas derrotas militares sufridos por los ejércitos patriotas, precipitaron los acontecimientos y provocaron la revolución del 8 de octubre de 1812, el primer golpe de Estado de la historia argentina. Ese día, las tropas de San Martín y otros cuerpos militares se hicieron eco del descontento popular y derrocaron al primer triunvirato, reemplazándolo por otro, afín a las ideas de la logia y la sociedad patriótica. Finalmente, el 4 de marzo de 1826, se declaró capital de la República a la ciudad de Buenos Aires y sus alrededores, la cual quedó bajo el inmediato control del presidente y el Congreso. Martín Rodríguez fue nombrado en abril de 1821 gobernador titular de Buenos Aires con facultades extraordinarias sin límites de duración. Designó a Bernardino Rivadavia como ministro de gobierno, un cargo muy importante y equivalente al primer ministro actual. Allí Rivadavia llevaría adelante una serie de reformas que intentarían modificar la estructura del Estado bonaerense y hasta la relación de este con el poder eclesiástico. En 1821 dictó una ley de olvido para promover la pacificación y permitió el retorno de los desterrados como Alvear, Zarratea, Soler, Dorrego y Pagola, todos enemigos de San Martín. Lanzó también una reforma eclesiástica que le traería graves problemas. Suprimió los fueros que permitían a las órdenes monásticas tener sus propias cortes de justicia, confiscando las propiedades de las órdenes religiosas. Suprimió también los cabildos, último resabio de la organización política colonial, y estableció una novedosa ley electoral que incluía el sufragio universal con las limitaciones propias de la época. Por iniciativa de su gobierno, en 1824,
contrató un empréstito con la firma inglesa Baring Brothers por 1 millón de libras, objetivo de crear pueblos en la frontera con el Indio, fundar un banco, construir una red de agua y un puerto. Descontadas las comisiones de los 6 gestores, 2 de los cuales eran ingleses, los gastos de emisión y varias cuotas adelantadas, llegaron a Buenos Aires solo 570.000 libras, la mayoría en letras de cambio sobre casas comerciales británicas en Buenos Aires, propiedad también de los gestores del empréstito. Por la deuda se asumía un total de 1 millón de libras. Recién en 1904 la Argentina pudo pagar esa deuda externa.